El martes por la mañana encontré el billete de Carmen Fuentes en el fondo del cajón de mi escritorio. No estaba buscando nada en particular. Estaba reorganizando papeles que llevaban demasiado tiempo apilados sin orden. Ese tipo de tarea que uno pospone durante meses porque hay siempre algo más urgente y que al final ocurre un martes cualquiera cuando uno se queda sin excusas. El cajón de abajo a la derecha acumula ese tipo de material. Folios sueltos, bolígrafos sin tinta, tarjetas de visita de congresos que ocurrieron hace 20 años, libretas con las primeras páginas escritas y el resto en blanco. Y ahí estaba el billete. Un papel doblado en dos, escrito a mano con la letra pequeña y regular de Carmen. Decía algo sobre una reunión del departamento, un horario, una sala, nada más. No era sentimental ni importante. Era el tipo de nota funcional que uno escribe y entrega sin pensar que vaya a conservarse. El tipo de papel que en circunstancias normales habría durado un día en el bolsillo de alguien y después desaparecido. Carmen Fuentes fue mi tutora de física en el instituto, en Valladolid, cuando yo tenía 16 años. Murió hace 12 de un infarto cerebral. Tenía 68 años y había trabajado 41 de ellos en las mismas aulas. Me quedé mirando el billete con él en la mano, y lo que sentí no era exactamente tristeza, no era esa variante específica del dolor que uno asocia al duelo, esa sensación de falta que tiene bordes definidos. Era algo diferente, era amor. Amor presente, activo, sin la forma de la tristeza, pero con todo su peso. Un amor que no tenía a dónde ir porque la persona que lo había generado llevaba 12 años sin estar. Sostuve ese papel durante un buen rato sin saber qué hacer con él. Y entonces llegó la pregunta, no formulada al principio, más bien sentida. ¿A dónde va esto que siento si ya no hay nadie que lo reciba? Esa pregunta me acompañó varios días. No me dejaba del todo en paz. Y cuando al fin me senté en el despacho por la noche con la intención de examinarla de verdad, empecé a pensar en Einstein, no de manera programada, sino porque hay algo en la forma de la pregunta, el amor como fenómeno que no tiene mecanismo de apagado, que conecta directamente con una cosa que Einstein hizo y que muy poca gente conoce. Hace unos años, revisando los archivos de Princeton, encontré referencias a un conjunto de cartas que Einstein escribió entre 1897 y 1903. Cartas a Mileva Marić, la física serbia, con quien se casaría en 1903 y de quien se divorciaría de manera dolorosa y prolongada en 1919. Esas cartas fueron publicadas por Princeton University Press. Son 54 en total. Las leí todas. Lo que encontré en esas cartas cambió algo en la manera en que entendía a Einstein. Porque en esas cartas, el Einstein de 22, 23, 24 años escribe sobre Mileva de una manera que no es la de un hombre que separa su vida emocional de su trabajo intelectual. Escribe sobre amor y sobre física en el mismo tono, con la misma intensidad, como si para él no hubiera distinción entre las dos cosas. Mileva Marić era físico, matemática, una de las pocas mujeres que en esa época estudiaba ciencias en Europa. Einstein la describía en esas cartas como una criatura igual a él, tan fuerte e independiente como él mismo. La describía como un par intelectual, que además era la condición de su funcionamiento como persona. Hay una frase de alrededor del año 1900 que me quedó grabada la primera vez que la leí. Escribió, en alemán, con las palabras que después Princeton tradujo al inglés y que yo voy a poner aquí en español lo más fielmente que puedo. ¿Cómo he podido vivir solo antes, mi pequeño todo? Sin ti, me falta confianza en mí mismo, pasión por el trabajo, alegría por la vida. En resumen, sin ti, mi vida no es vida. Sin ti, mi vida no es vida.
No es una hipérbole romántica, es una descripción de una dependencia funcional. Einstein estaba diciendo que el amor no era para él un añadido a la existencia, era una condición de la existencia, que sin ese vínculo específico, las demás funciones, el trabajo, la confianza, la alegría, no operaban de la misma manera. Y lo que me perturbó cuando releí esas cartas pensando en el billete de Carmen fue esto. Einstein estaba describiendo el amor como algo que opera sobre él, no solo como sentimiento pasivo, como fuerza activa que organiza la vida desde dentro, que estructura las demás capacidades, que es, en cierta manera, la condición de que las otras cosas funcionen. Si el amor funciona así, si es una condición operativa y no solo un estado emocional, entonces la pregunta que yo tenía al sostener ese billete se volvía mucho más extraña. ¿Qué pasa con una fuerza así cuando el cuerpo que la activó desaparece? Antes de seguir, necesito ser honesto sobre algo. Circula por internet y probablemente les haya llegado a muchos de ustedes en alguna red social o mensaje. Una cita atribuida a Einstein que dice aproximadamente esto: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El amor es energía. Por lo tanto, el amor de las personas que ya no están no desaparece, se transforma. Es una frase hermosa, consoladora, y tiene la estructura perfecta para que uno quiera que sea verdad. No es de Einstein. He buscado esa cita con la misma metodología que usamos en este canal cuando hay dudas sobre una atribución. No aparece en ninguna carta documentada, no aparece en ningún artículo, discurso ni entrevista transcrita verificable. Quote Investigator la ha revisado y no ha encontrado ningún documento original que la sostenga. Snopes la clasifica como apócrifa. Circula desde al menos los años 2000 en foros espirituales y redes sociales, atribuida a Einstein de manera que nadie ha podido rastrear hasta ninguna fuente concreta. Lo menciono no para destruir algo que a alguien le ha dado consuelo. Lo menciono porque en este canal hemos construido algo basado en decir la verdad sobre lo que Einstein dijo de verdad. Y la verdad, en este caso, es que esa frase no es suya. Y que lo que Einstein sí dijo sobre el amor y la muerte es, a mi juicio, más interesante y más perturbador que esa cita. Porque la cita fácil promete una respuesta. Lo que Einstein vivió y lo que la ciencia está descubriendo no promete una respuesta. Abre una pregunta más precisa. Necesito contarles algo que ocurrió en diciembre de 1936. Einstein tenía 57 años. Llevaba 3 en Princeton, exiliado del nazismo, con el peso de haber abandonado Europa de una manera que sabía que era definitiva. Trabajaba en la teoría del campo unificado, su proyecto más ambicioso. Y el 20 de diciembre de 1936 murió Elsa Einstein. Su segunda esposa llevaba meses enferma del corazón. La había visto deteriorarse con esa lentitud específica de las enfermedades largas, ese proceso en que uno sabe lo que viene y sin embargo no puede del todo prepararse para el momento exacto. Elsa tenía 60 años. Habían estado juntos desde antes de que él fuera famoso, desde los tiempos de Berlín, desde mucho antes de Princeton. Hay un testimonio de Peter Bucky, amigo íntimo de Einstein en esa época, que pasó muchas horas con él durante esos meses y después del fallecimiento de Elsa. En ese testimonio, Bucky describe algo que en décadas de lectura sobre Einstein no he encontrado descrito por ningún otro testigo. Lo describe llorando. Es el único testimonio documentado de alguien que vio a Einstein llorar. No en el contexto del terror de la bomba, no ante ninguna pérdida intelectual o profesional, ante la muerte de Elsa. Esto me parece significativo por una razón que tiene que ver con la historia previa.
En 1914, Einstein le entregó a Mileva, antes del divorcio, una lista de condiciones de convivencia que es uno de los documentos más incómodos que existen sobre él. Era una lista de reglas domésticas extraordinariamente frías: que le lavara la ropa, que le sirviera 3 comidas al día, que renunciara a cualquier tipo de relación personal con él, salvo la estrictamente necesaria para las apariencias sociales. El divorcio eventual fue largo, doloroso, y Einstein tuvo una conducta en ese proceso que ningún biógrafo ha podido defender del todo. Y sin embargo, ese mismo hombre lloró por Elsa. Lo que eso sugiere no es que Einstein fuera un hipócrita, ni que su trato a Mileva estuviera justificado. Sugiere algo más complicado: que el amor puede sobrevivir a las formas frías que toma en ciertos momentos de la vida. Que hay algo en ese fenómeno que no se agota con el comportamiento visible. Que el mismo hombre, capaz de escribir una lista de reglas domésticas frías, también podía estar décadas después completamente desorientado por la ausencia de alguien. Hay una frase que Einstein dijo aproximadamente 2 años después de la muerte de Elsa, en 1938, que aparece en el registro de conversaciones de ese periodo. Dijo: "No podría seguir viviendo si no tuviera mi trabajo". Es una frase que en otro contexto podría sonar como dedicación profesional. En el contexto de los 2 años anteriores, es la descripción de alguien que necesita algo a lo que aferrarse, porque la persona que antes cumplía esa función ya no está. El amor no simplemente se había ido cuando murió Elsa. Había dejado un espacio que Einstein necesitaba llenar con otra cosa. ¿Qué es ese espacio? Necesito dar ahora un rodeo por la neurociencia. No para alejarme del tema, sino porque hay datos recientes que arrojan algo muy específico sobre la pregunta que planteé al principio. En 2025, Dimitra Statarakos y colaboradores publicaron en Brain Science Advances, una revista de Sake, un estudio llamado Unraveling the Neurobiology of Grief. Es, hasta donde yo sé, uno de los análisis más completos que existen sobre lo que le pasa al cerebro cuando pierde a alguien a quien amaba. El centro del hallazgo está en una estructura llamada el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es la región cerebral más implicada en lo que los neurocientíficos llaman el sistema de recompensa. Es el circuito que se activa cuando anticipamos o recibimos algo que nuestro cerebro ha aprendido a asociar con el bienestar. La comida, el afecto, la presencia de ciertas personas, el reconocimiento. El núcleo accumbens es el sistema que dice: eso es lo que quiero, ve hacia ello. Lo que el estudio de Statarakos encontró es esto: después de la muerte de un ser querido, el núcleo accumbens no se recalibra, no aprende que el objetivo al que estaba orientado ya no existe. Continúa generando señales de búsqueda hacia esa persona con una intensidad que correlaciona directamente con la profundidad del vínculo que había, y lo hace independientemente del tiempo transcurrido desde la muerte, independientemente del tiempo transcurrido. No hay un mecanismo biológico que le explique al sistema de recompensa que la persona murió. El sistema sigue buscando, sigue generando el impulso hacia algo que ya no está disponible en el mundo físico. Sigue orientándose en esa dirección con la misma precisión con que lo hacía cuando la persona estaba viva. El estudio también documentó que los sistemas de oxitocina y vasopresina, las 2 hormonas más vinculadas al vínculo afectivo profundo, continúan produciendo señales de búsqueda del vínculo perdido. No tienen un interruptor que se active con la muerte del receptor. No están programados para el final. Y hay algo más. En adultos mayores que habían perdido a su pareja, el estudio encontró alteraciones persistentes en la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal.
Esas alteraciones eran medibles entre 6 y 36 meses después de la pérdida. El cerebro no había vuelto a su estado anterior. Había sido modificado por la pérdida de manera duradera. No había archivado la experiencia. La había integrado como una nueva configuración permanente. La conclusión que los investigadores formularon es esta: el cerebro trata el amor perdido como un objetivo de recompensa todavía no alcanzado. Biológicamente, el amor no sabe que la persona murió. Biológicamente, el amor no sabe que la persona murió. Leí esa frase 3 veces cuando llegué a ella en el estudio, porque eso es exactamente lo que yo estaba sintiendo al sostener el billete de Carmen Fuentes. No el rastro de algo que había terminado. Algo activo, algo que seguía funcionando en la dirección de alguien que ya no podía recibirlo. Un amor que mi cerebro estaba generando con la misma estructura que cuando Carmen estaba viva, sin ninguna modificación, para el hecho de que ella llevaba 12 años sin estar. El cerebro no hace luto como uno imagina que lo hace. No tiene un proceso de archivo donde clasifica a las personas perdidas como información del pasado. Las mantiene vivas en el sistema de recompensa como objetivos activos, como cosas hacia las que sigue orientándose con la misma fidelidad con que lo hacía cuando estaban. Eso no es metáfora, son datos de imagen cerebral y bioquímica hormonal. Y eso cambia algo en la pregunta que planteé al principio, porque si el amor no se desactiva con la muerte del otro, si el sistema nervioso sigue generando ese impulso de vínculo hacia alguien que ya no está, entonces la pregunta no es ¿qué pasa con el amor cuando el cuerpo desaparece? La pregunta más difícil y más real es ¿qué le hacemos a ese amor que sigue ahí? Necesito hablar de algo que lleva años sin salir en este canal. Ana y yo llevamos juntos 34 años. 34 años es mucho tiempo para construir la cantidad de historia que hace falta para que la presencia de una persona sea tan constitutiva que uno no sepa con claridad dónde termina uno y dónde empieza el territorio de ella. No siempre ha sido fácil. Habría sido raro que lo fuera. Hay periodos en que uno convive con alguien de una manera que funciona sin que eso signifique necesariamente que los dos están completamente presentes para el otro. Hay temporadas en que el trabajo se convierte en una forma educada de distancia. Años en que la física ocupó demasiado espacio y yo lo justificaba con el argumento de que era lo que uno hacía cuando tenía responsabilidades. Hubo un año, cuando yo tenía 46, en que me di cuenta de que había pasado varios meses tratando a Ana con una eficiencia transaccional que no era amor, aunque tampoco era su contrario. Simplemente era la ausencia de presencia real. Funcionábamos. Teníamos conversaciones sobre las cosas que había que hacer. Comíamos juntos la mayor parte de los días. Y yo había confundido esa funcionalidad con estar bien. No hubo ningún drama, ninguna crisis definitiva. Hubo una tarde en que Ana me dijo algo muy tranquilamente, algo que no voy a repetir aquí porque es suyo, y en que yo escuché de verdad por primera vez en bastante tiempo. Lo que me perturbó en ese momento no fue la conversación en sí, fue darme cuenta de que el amor que yo sentía por Ana era tan anterior a mis decisiones conscientes que yo apenas podía reclamarlo como algo que gestionaba. Había algo en ese vínculo que funcionaba independientemente de si yo prestaba atención o no. Algo que seguía ahí cuando yo miraba en otra dirección, como si el amor tuviera su propia permanencia que no dependía de mi administración de él. Pensé en eso mientras leía el estudio de Stataracus y pensé, quizás lo que el estudio está describiendo a escala neurobiológica es exactamente eso, que el amor genera una configuración en el sistema nervioso que no requiere la presencia activa del otro para seguir funcionando, que esa configuración se forma con el tiempo, por la historia acumulada,
con las miles de interacciones que van calibrando el sistema de recompensa hacia una persona específica. Y que esa calibración, una vez formada, es más duradera que la presencia física de la persona que la generó. Eso es lo que el núcleo accumbens no puede distinguir, si la persona está viva o no. Solo sabe que esa es la dirección en que el sistema está orientado, y sigue orientándose. Pero aquí está la parte de la conversación que no he podido evitar tener conmigo mismo estos días. Hay una manera fácil de interpretar todo esto, que me parece que no le hace justicia a la pregunta. La interpretación fácil dice: el amor que sientes por alguien que murió es solo neurobiología. Es el residuo de una configuración cerebral que aún no se ha actualizado con la nueva información de que el receptor ya no existe. No hay nada real en ese amor. Es el sistema confundido, buscando algo que no está. Esa interpretación es coherente con los datos. No la descarto como posibilidad. Pero hay algo en esa interpretación que me parece que fuerza la pregunta en una dirección que no sigue la evidencia hasta el final. Porque si el amor es una configuración neural, una calibración del sistema de recompensa hacia una persona específica, entonces esa configuración es tan real como cualquier otra propiedad del sistema nervioso. No es menos real que la percepción visual. No es menos real que la memoria. Es un estado funcional del cerebro con correlatos bioquímicos medibles. Y si esa configuración persiste después de que el receptor muera, lo que persiste no es el rastro de algo que se fue. Es una propiedad del sistema que lleva en sí mismo el registro de ese vínculo. El amor que siento por Carmen Fuentes no está en Carmen Fuentes, está en mí. En la configuración específica de mi sistema nervioso que se formó a lo largo de los años en que ella fue mi tutora, en que sus preguntas abrieron algo en mi manera de pensar sobre la física, en que su atención me enseñó algo sobre lo que significa tener en cuenta a alguien de verdad. Ese amor está depositado en mi cerebro como un registro funcional de ese vínculo. Carmen murió. Ese registro no murió con ella. Vuelvo a Einstein. Hay algo en las cartas a Mileva que me parece relevante aquí, más allá del contenido emocional. Lo que me llamó la atención al leerlas no fue solo la intensidad del amor que Einstein expresaba. Fue el hecho de que en esas mismas cartas Einstein discutía física. En la misma carta en que escribía sobre el amor como condición de la existencia, también escribía sobre problemas que estaba intentando resolver. La relatividad del movimiento, la termodinámica, los problemas con el éter que lo obsesionaban en esos años. Los dos temas coexistían en el mismo espacio mental sin aparente contradicción para él. Para Einstein joven, el amor y la física no eran mundos separados. Los dos eran intentos de comprender algo real. Los dos requerían la misma calidad de atención. Los dos producían el mismo tipo de experiencia cuando funcionaban. La sensación de que algo se volvía más claro, de que el mundo tenía una estructura que podía captarse si uno miraba de la manera correcta. Eso me parece importante para la pregunta que estamos examinando. Si el amor y el conocimiento son para Einstein variaciones del mismo tipo de atención, del mismo impulso hacia la comprensión de algo real, entonces la pregunta de qué pasa con el amor cuando el cuerpo desaparece se convierte en algo diferente. No es la pregunta de a dónde va algo que se pierde, es la pregunta de qué queda en el sistema cuando ese impulso ha operado durante años hacia alguien específico. Lo que queda es la capacidad de ese tipo de atención, de ese tipo de vínculo, de ese tipo de apertura hacia otro que Einstein describía en sus cartas como condición de la existencia. Y esa capacidad no muere con el receptor. Eso es lo que me parece el corazón de lo que quiero decir esta noche. La pregunta del título
asume que el amor es algo que viaja entre dos personas y que necesita los dos extremos del vínculo para existir, como una llamada telefónica que requiere dos aparatos activos para que haya señal en ninguno de los dos. Pero si el amor es, como los datos de Strataracos sugieren, una configuración del sistema nervioso del que ama, entonces el amor no desaparece cuando el receptor muere. Se queda donde siempre ha estado, en el que ama. Eso no es un consuelo metafórico. Es una descripción más precisa de dónde ha vivido el amor todo el tiempo. El amor por Carmen Fuentes no vivía en Carmen Fuentes. Vivía en mí. Lo que ella hacía era recibirlo, darle un lugar de llegada, devolverme algo que confirmaba que ese tipo de vínculo era posible. Pero la fuente estaba en mí. La capacidad de generar ese amor, de mantenerlo activo en el tiempo, de que se activara al ver un billete con su letra en el fondo de un cajón después de 12 años, esa capacidad es mía. Cuando Carmen murió, perdí el receptor, no perdí la fuente. Pero necesito ser honesto sobre el límite de lo que acabo de decir, porque hay una versión de ese argumento que puede convertirse en una manera cómoda de esquivar el dolor de la pérdida. Una forma de decirse a uno mismo, no pasa nada, el amor sigue, hay continuidad, no hay que atravesar el duelo con toda su dificultad. Y eso no es lo que estoy diciendo. La pérdida de Carmen Fuentes fue una pérdida real, no filosófica, real con todo lo que eso implica. La pérdida de Elsa para Einstein fue una pérdida real que lo dejó en un estado que no pudo describir, sino diciendo que el trabajo era lo único que lo mantenía en pie. El sistema nervioso que busca sin encontrar al receptor del vínculo no está experimentando una abstracción filosófica, está experimentando algo que se parece mucho al dolor, porque ese es exactamente el mecanismo que lo produce. El núcleo accumbens no distingue entre vida y muerte, sí, pero nosotros sí distinguimos. Y esa distinción es la que produce el duelo, no la confusión del sistema. La conciencia de que hay una diferencia entre estar y no estar, entre poder recibir y no poder recibir. Lo que la neurociencia describe no es la eliminación del dolor de la pérdida, es la explicación de por qué ese dolor persiste de una manera que no tiene fecha de caducidad biológica. El sistema sigue buscando porque está diseñado para buscar el vínculo, no para archivarlo cuando el receptor muere. Eso es real. Y no lo banalizo con argumentos sobre la continuidad del amor. Pero hay algo que surge después de ese dolor, si uno lo atraviesa de verdad, que me parece la reformulación más honesta de la pregunta original. El amor que uno siente por alguien que ya no está, no es solo la presencia del pasado, es evidencia del presente, evidencia de que uno es capaz de ese tipo de vínculo, de que esa capacidad existe en uno, que fue activada por alguien específico, que se formó en la historia de ese vínculo y que permanece disponible. No para redirigirla inmediatamente hacia otra persona, como si el amor fuera intercambiable. Eso no es lo que digo. Es que la capacidad de amar profundamente a alguien, demostrada por el hecho de que uno sigue sintiendo ese amor 12 años después, es la evidencia más concreta que existe de lo que uno es capaz de ser para otro ser humano. Las cartas de Einstein a Mileva son la evidencia de que él fue capaz de amar así. Mileva murió en 1948. Esa evidencia no murió con ella. Hay algo que Einstein escribió en el ensayo El mundo como yo lo veo, de 1931, que me parece que conecta directamente con lo que estamos examinando. Einstein escribe sobre lo que él llama la ilusión óptica de la conciencia, la tendencia del yo a experimentarse como separado del todo, como una entidad aislada cuyos bordes coinciden con los del cuerpo, y escribe
que liberarse de esa ilusión no significa disolver el yo, significa ampliar el círculo de lo que uno considera parte de sí mismo. No el yo que se contrae hasta los límites del cuerpo, el yo que se amplía hasta incluir lo que ha amado. Si eso es correcto, si la capacidad de amar a alguien es una forma de incluir a ese alguien en lo que uno es, entonces cuando esa persona muere no sale de uno, se queda como parte de la estructura que la amó, como parte de lo que uno se ha vuelto. Carmen Fuentes está en la manera en que yo hablo de la física, en lo que me parece que vale la pena enseñar y lo que no, en la clase de preguntas que me parecen buenas y la clase que me parecen pobres. No como recuerdo consciente que activo deliberadamente cuando la menciono, como parte del sistema de valores y de atención que se formó durante los años en que ella era quien me hacía pensar con más cuidado. Eso no es la inmortalidad del alma en ningún sentido religioso. Es algo más modesto y más verificable, la persistencia de un vínculo en el sistema que lo llevó. Y ese sistema soy yo. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Esa sensación específica cuando algo del pasado, un objeto, una letra, un olor, activa de golpe algo que no había desaparecido, sino que había estado quieto, que uno se da cuenta de que ese amor que creía archivado estaba simplemente esperando que algo lo despertara, no como fantasma, no como residuo patológico de un duelo no resuelto, como una parte de uno mismo que se formó en contacto con esa persona y que sigue siendo tan activa como el día que se formó. Miren, no sé si tengo las palabras exactas para todo esto, pero lo que entiendo es esto. La pregunta de qué pasa con el amor cuando el cuerpo desaparece tiene al menos esta respuesta provisional. El amor que no puede ser recibido por quien se fue, puede ser reconocido por uno mismo como señal de lo que uno es capaz de sentir. Y esa señal dice algo sobre la persona que uno tiene la posibilidad de ser con las personas que todavía están. No como sustitución, como continuidad de la misma capacidad. Einstein no resolvió la pérdida de Elsa con ninguna ecuación. No hay ecuación para eso. Encontró en el trabajo una razón para seguir usando lo que tenía. No como distracción de un dolor que quería evitar, como otra forma de la misma capacidad que había activado con Elsa durante todos esos años. La capacidad de ponerse completamente al servicio de algo que importa, de orientar toda la atención hacia algo real. Eso es lo que hace alguien con el amor que no tiene receptor. Lo convierte en atención, en presencia, en la manera de estar con las personas que sí están. La cita falsa que circula en Internet sobre Einstein y el amor como energía prometía una respuesta consoladora. El amor no desaparece, se transforma. La respuesta real, la que sale de las cartas a Mileva, del testimonio de Bucky ante la muerte de Elsa y de los datos de Statarakos sobre el núcleo accumbens, es más difícil, pero más honesta. El amor no desaparece cuando el cuerpo desaparece, permanece donde siempre vivió, en el sistema nervioso del que amaba, como una configuración que el cerebro mantiene activa sin ningún mecanismo de cierre biológico, como evidencia de una capacidad, como parte de lo que uno se ha vuelto a través de la historia de ese vínculo. La pregunta que me hice al sostener el billete de Carmen Fuentes: ¿a dónde va esto que siento si ya no hay nadie que lo reciba? No tiene como respuesta que ese amor encontró otro destinatario, ni que se disolvió en el cosmos de alguna manera tranquilizadora. Tiene como respuesta que ese amor nunca salió de mí, que vive en mí como registro de algo que ocurrió entre ella y yo durante años, y que ese registro dice algo sobre quién soy capaz de ser. No es la respuesta consoladora, es la que me parece más real. El billete de Carmen Fuentes está ahora sobre el escritorio, junto a la foto de Einstein, sacando la lengua entre los libros. No lo voy a tirar,
Nos vemos pronto. Y si se les viene alguien a la mente que ya no está, quédense un momento con lo que sienten. No para resolver nada, para reconocer lo que eso dice sobre quiénes son.